Dios está donde tú tengas fe. El desierto puede florecer para ti. Hay gente que tiene que creer. Dios te va a levantar y te va a bendecir donde tú estés, pero tú tienes que creerle. Y cuando usted anda buscando el reino y usted tiene fe, las cosas le caen atrás, las bendiciones lo andan buscando. Aquí hay gente que tiene que elevar su fe. La bendición de Dios te va a seguir. La gloria de Dios será tu retaguardia, dice la Biblia. Isaac cavaba un pozo y encontraba agua. Los enemigos le quitaban el pozo a Isaac. Volvía y cavaba otro pozo, agua. Y los enemigos arañando la tierra y no encontraban ni polvo. Pero Isaac, donde quiera, encontraba agua. Y sembró en Gerar y Dios le multiplicó al 100 por 1. La iglesia va a florecer, las almas van a llegar, el templo se va a levantar, Dios te va a levantar. ¿Dónde está la fe de una iglesia que cree en un Dios poderoso? Hay que despertar en este tiempo. Voy a estar ministrando bajo el tema experto en imposibles. Dile a alguien: mi Dios es experto en imposibles. Aleluya. Normalmente las personas tienen muchas limitaciones y tenemos limitaciones como seres humanos. Y muchas veces el enemigo comienza a decirte: es imposible algo que Dios te ha dicho que va a hacer. Ahora, la palabra de Dios donde leímos está narrando la historia de una mujer llamada Elizabeth. Dice la palabra de Dios que un ángel se le aparece a María y le dice: escúchame, tu prima Elizabeth también está encinta. Es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. O sea que cuando Dios declara una palabra, cuando Dios establece una promesa, Dios solo necesita un vientre que pueda creer lo que Dios ha dicho. Porque si Dios encuentra un hombre o encuentra una mujer que puede creer lo que Él ha dicho, para Él no hay nada imposible. Todo lo que podemos ver y observar pertenece a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre mueve cielo y mueve tierra. Nuestro Padre es experto en hacer milagros que el hombre considera imposible. Hay cosas que el ser humano dice: esto no puede suceder, pero Dios lo puede hacer. Ahora, ¿qué Dios busca? Un hombre y una mujer que le crea a Dios, porque tu Dios es experto en imposibles. Y tú podrás decir: hermana, pero es que mi problema, pastor, es demasiado grande. Dios es experto en ese problema. A Él le encantan los problemas grandes. A Él le encanta cuando el médico dice: ya no hay cura. A Él le encanta cuando la mente humana dice: solo Dios lo puede hacer. Es ahí que Dios entra en acción. He visto la mano de Dios en mi vida, en todos los sentidos, en mi familia, en mi entorno. Alguien fue allá en estos días y me dijo: ¿dónde está su nieto? Porque yo he dado el testimonio de que mi nieto nació prácticamente con una sentencia de muerte y los médicos decían: no va a vivir. Y cuando lo iban a desconectar, el Señor mandó un ángel, le golpeó el pecho y lo inyectó. Y cuando me llamaron, que la llamada era para recoger el cuerpo, me dijeron: venga, corra, que ha acontecido un milagro. El bebé tiene los pulmones nuevos, el bebé está llorando, hay que darle comida. Yo no sé cuál es tu problema, pero Dios es experto en imposibles. Experto en imposibles. Y ella me dijo: yo quiero conocerlo, porque cuando el bebé comenzó a caminar, o le llegó la etapa de caminar, ya él tiene 13 años, vive con nosotros. Pero cuando a él le llegó su etapa de caminar, él no caminaba, porque como los médicos estaban convencidos de que no había vida para el bebé, como que me le quebraron las patitas hacia atrás, lo agarraron así, lo sacaban y lo llevaban como para tirarlo ya, porque estaba negro, no
no respiraba. Y la doctora me dijo: el más grave de todos los nacidos es él. Aquellos tienen sus pulmoncitos que le faltan madurarlo, pero los de su nieto no sirven. O sea, no es que van a madurar, es que nació con los pulmones dañados. Y trasplante de pulmón no se le puede hacer a un bebé de ese tamaño. Y tampoco encontraríamos ni se hacen esa clase de trasplante. Y me dijo: entonces usted se puede despedir de él, lo vamos a conectar par de días y tal día vengan a retirar el cuerpo. Y en ese momento estaba yo predicando un evento y le dije: Señor, a las 2 me van a llamar porque era un retiro para ir a retirar el cuerpo, pero yo estoy creyendo que el Dios que hizo los pulmones, que el Dios que hizo el hígado, que el Dios que hizo el intestino es demasiado poderoso y nada lo puede detener. Una cosa dice el médico, una cosa dice el diablo, pero otra cosa es la que dice el cielo. Y cuando el cielo habla y tú le crees, las cosas suceden. Mi teléfono sonó para notificar un milagro, pero el bebito lo habían forzado tanto por sus paticas, porque él nació de pie. O sea, venía con las paticas para abajo, no salía de cabeza. Y cuando él llegó la temporada de gatear, él tenía los piecitos virados hacia atrás. Cuando tenía 1 año, 2 años, se arrastraba como un animal en el suelo con las patitas viradas. Cuando lo llevamos al médico, el doctor dijo: bueno, hay que operarlo, quebrarle los huesitos de adelante para reconstruirle hacia adelante, acá en las patitas, porque tenía los pies así para allá, para luego ponerle hierro y luego que recupere ponerle botas, a ver si él puede caminar, aunque sea con dificultad. Pero había un problema: no había dinero ni para la primera operación, ni para la segunda, ni para el tratamiento de botas. Y llegué un día a la iglesia y mi nieto se arrastraba como un animalito detrás de los niños de su edad que ya corrían. Y a mí se me saltaron las lágrimas y dije: no es verdad que el Dios mío le dio vida para que viva como un animal. Y lo agarré por la mano y comencé a arrastrarlo en toda la iglesia para allá y para acá, y le arrastraba los pies, levantándolo por una mano. La hija mía llorando me miró y me dijo: mami, suéltalo, que le vas a pelar los pies. Y yo la miré y le dije: déjame, porque él no se va a arrastrar como un animal. Yo me niego a que mi papá hace algo a medias. Aleluya. Yo no sé cuál es tu problema, pero en esta noche Dios lo puede resolver. Dios quiere a alguien que le crea aquí en este lugar en esta noche. Y yo duré 1 hora y pico mientras el culto estuvo y el niño gritando y yo con él levantado de un brazo arrastrándolo así. Al otro día en la mañana me llama mi hija dando gritos: mami, corre, que el niño amaneció derecho, amaneció de pie y está caminando. Aleluya. El Dios del cielo no tiene límites. Él es experto en imposibles. Él es experto en imposibles. Y el niño yo lo tengo conmigo ahora. Hace unos meses que vive conmigo. Y yo le digo a la gente: él es mi nieto. Y él dice: nieto, no hijo, porque siempre me ha querido como su madre. Y yo le digo: papi, el nieto, tú eres hijo. No, me dice: hijo, mami, yo soy tu hijo. Porque él sabe que él no iba a vivir. Y él sabe que Dios le dio vida. Y usted y yo tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible. El ángel le dice: la que llamaban estéril. Yo no sé cómo te están llamando a ti. Si te están llamando la loca, la que nada le funciona, el que nada le funciona, al que nada le avanza. Yo no sé si te tienen como la oveja negra de la familia. A Elizabeth la llamaban estéril, pero el cielo estableció un decreto diferente. A mí me llamaban la oveja negra de la familia, pero ahora me llaman el José de la familia, porque el Dios del cielo puede cambiar tu historia. Y aquí hay gente que Dios le quiere cambiar la historia. Alguien que diga: mi historia va a cambiar, porque yo tengo un Dios que no conoce imposibles. Él es experto en imposibles. Y cuando entendemos que nuestro Dios es experto en imposibles, nuestra fe cada día tiene que crecer. A veces me da compasión al ver el pueblo del Señor con una fe tan pequeña.
Porque nuestra confianza debe ser tan fuerte como aquel en quien confiamos. Porque cuando usted está confiando en alguien que es serio, alguien que es responsable, muy responsable, y ese alguien le da su palabra, usted se queda tranquilo. Porque usted dice, no, si fulano dio su palabra, cuenta con eso. Porque fulano es serio. ¿Cuántos saben que Dios es serio? Que Dios es responsable. Y si Él dio en su palabra una promesa, Él la cumple porque la cumple. Y Dios va a cumplir las palabras y las promesas que te ha dado. Dios va a rescatar tu familia. Dios va a salvar a tus hijos. Dios va a cambiar tu historia. Él te va a levantar como Él dijo. Pero tenemos que creer que Él es experto en imposibles. Cuando el Señor me llamó en la ciudad donde estamos, a nosotros nos dijeron, las iglesias ahí se muere todo el mundo. Ahí los profetas se mueren. En el tiempo que llegamos a la ciudad, no había un predicador que se estuviera moviendo en ese momento en esa ciudad. Y había una situación de mortandad muy grande. La gente me decía, una pastora me llamó y me dijo, pastora, yo tengo 5 años pastoreando y yo tengo que ir a la casa de los impíos para que me den una ofrenda para pagar el local, porque aquí la situación es difícil. Y yo comencé a creerle a Dios. Y yo le dije, hermana, le voy a decir algo. Cuando uno tiene fe, el desierto florece. Cuando uno tiene una fe grande, aún el desierto florece para ti. Y yo creo que papá no necesita que yo le esté pidiendo a un impío para pagar su casa, porque papá es responsable para proveer. En la fe que tengo, y comenzamos a creer. Y hay gente aquí que va a creer en esta noche. Yo no sé cuál es tu problema, pero tú tienes que saber que tienes un Dios demasiado grande, demasiado Dios para tan poco problema, demasiado Dios para tan poco diablo. Yo no sé qué es lo que te está deteniendo, pero tenemos el Dios que no conoce imposibles. No lo conoce. Y hemos visto la mano de Dios moverse. Estábamos en una iglesia en Estados Unidos y yo le estaba testificando al pastor de que Dios no tiene dificultad para entregarte un terreno para su obra, porque Dios tiene gente que lo que más tiene es tierra, y Dios solo tiene que darle un toque. Y estamos testificándole para que él aumentara su fe, porque ellos necesitan adquirir un terreno para la obra. Y cuando fuimos a comer con el pastor, lo llama una mujer de Estados Unidos y le dice, pastor, conécteme con la pastora, porque Dios me habló que yo tengo que entregarle un terreno en México para levantar otra obra. Ya nos donaron un terreno en México, pero estamos levantando obra en diferentes naciones. Y el pastor agarra el teléfono y dice, yo no lo puedo creer, esto es demasiado. Un solo toque. Dios tiene gente que solo tiene que darle un toque y decirle tu nombre. Dios tiene gente que solo tiene que decirle, vete a la casa de Juanita y entrégale la llave de la casa que es de ella. Pero Dios necesita gente que le pueda creer a papá. Dile al que está a tu lado, Dios es experto en imposibles. Porque nuestra fe se va al piso cuando el problema es grande. Pero ahí es que nuestra fe se debe elevar, porque a Dios le gusta esa clase de problema. Tú vas delante de Dios con un problema pequeño y Dios dice, no está a mi altura. Pero tú le llevas un problemón. Por eso Cristo no se apareció a resucitar a Lázaro cuando Lázaro estaba vivo, porque Él es experto en resolver problemas que nadie puede resolver. A Dios le gusta esperar que el muerto hieda. A Dios le gusta esperar que ya tú no puedas resolverlo. A Dios le gusta esperar que ya la deuda esté, que tú digas, de aquí no me saca nadie, para Dios decir, ahora voy yo, porque yo soy experto en imposibles. Experto en imposibles. Y le está hablando de alguien que viene del hoyo. Yo caí en una quiebra, señores. Yo tenía negocios. Dios me habló para emprender negocios. Y el Señor me dijo, te quiebro. Y yo quebré todo. Quedé debiendo 5 millones en 4 bancos y 5 cooperativas. ¿Usted sabe cómo suben los intereses aquí? Altísimo. Y la presión comenzó.
Y yo estaba produciendo en ese tiempo 2,000 pesos que me estaba dando un hermano para que comiera. Y el hermano era discapacitado y le entraba algo y decía: pastor, agarre ahí para que coma. Al piso. Y una hermana me decía: hermana, cuando la metan presa a los bancos, que nos pongan en un cuartico donde haya televisión a las 2, porque ella era la garante. Y yo le estaba diciendo: no, esto es una montaña. Y los intereses subieron el primer año, que eso se acabó. El segundo año que se acabó. Y los abogados presionando. Y yo le dije: yo voy allá para que me lo canten en cárcel, porque yo nada más tengo el cuerpo. Yo tuve que vender lavadora, vender cama, vender todo. Yo me quedé durmiendo en el piso, en el suelo, que me prestaron un piso. Y yo le dije algo al Señor: yo sé que ahora no puedo con este monstruo, pero mi fe se va a remontar. Y mi fe va a crecer. Y yo sé que los bancos me van a estar llamando para ofrecerme dinero, y yo le voy a decir que no. Cuando yo venía con mi amado, me llamó un banco y me dijo: el banco le tiene un préstamo aprobado. Digo: no le he solicitado préstamo. No, pero hemos analizado que usted califica. Y le dije: no. Y mi amado me dice: oye, pero esta gente llamándote para ofrecerte dinero. Digo: eso es para que se cumpla la profecía. Porque cuando yo estaba en el hoyo, estaba declarando: llegará un momento que en vez de llamarme para atormentarme, me van a llamar para ofrecerme su dinero, y yo no lo voy a querer. Yo no sé qué tú estás declarando en medio del proceso. Yo no sé qué tú estás decretando en medio de tu dificultad, pero Dios no conoce imposibles. ¿Qué Dios no puede hacer? ¿Qué Dios no puede hacer? Teníamos una situación allá en la iglesia, que nosotros íbamos y regábamos 25 invitaciones. Y cuando regábamos 25 invitaciones, llegaban 3 gente. Yo vine a representar el movimiento tal y el otro el movimiento tal. Los otros se quedaron. Digo: oye, pero ese gasto de gasolina. Y fui y hablé con papá. Y le dije: Señor, hay una de dos. Aquí no se puede hacer actividad de invitar gente, porque la gente no llega. Y sabe que yo quiero que invite tú. Y me puse a orar. Y al siguiente día el Señor me dijo: hazme la actividad, no me invite a nadie, que yo invito. Y las actividades se dan un lleno que tienen que reservar. Y si ya no cabemos más gente aquí, llamar para anotarse. Porque cuando Dios hace las cosas, todo funciona. Aquí usted lo que tiene que hablar con papá. Tiene necesidad, hable con Dios, pero hable con Dios de verdad, creyendo que el Dios del cielo maneja la tierra. Porque el Dios del cielo no tiene límite. Dios sabe tu nombre. Dios conoce tu dirección. Dios sabe dónde tú vives. Y también Dios sabe dónde vive la gente que tiene lo que tú necesitas. Yo no sé. Lo conoce con apellidos, con nombres, con dirección. Entonces, si papá sabe dónde está lo que yo necesito, y él sabe dónde yo vivo, ¿con quién es que hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar? Los hermanos me dicen: hermana, ¿cómo ustedes están amueblando hogares cada 3 meses? Son $2,000, $3,000 que se van en esos eventos, y a veces construyendo casas. Nosotros hablamos con papá. Yo me senté y le dije: Señor, tú dijiste que ayudáramos a los pobres. Yo me encargo de ello. Y me senté el primer año y le dije: nosotros podríamos trabajar para hacerlo una vez al año. ¿Tú qué dices? Y el Señor me dijo: depende de cuánto tú puedes caminar, porque yo puedo correr. Digo: no, pero si tú corres, vamos a hacerlo cada 3 meses y después lo hacemos cada semana. Yo no tengo problema. Usted tiene que creer que Dios no conoce imposible. Hay que dejar de llorarle al problema y de llorarle al diablo, y hay que comenzar a creer en Dios. Dios no se mueve por tu necesidad. Dios se mueve por tu fe. Sepa eso. ¿Usted sabía que hay gente muriendo de hambre en naciones? Si Dios se moviera por la necesidad, Dios no lo deja morir de hambre. Dios se mueve por la fe. Fue lo que Dios le dijo a su pueblo, y eso anótelo si usted quiere. Cristo le dijo, escúchenme bien, en los tiempos de Elías había muchas viudas que se murieron de hambre, y muchas muriéndose de hambre. Pero el profeta fue enviado a la viuda de Sarepta, y se habla de la fe de ella. O sea que no fue a toda la viuda que le evitó la muerte, era la fe de la viuda.
Dios no es que anda repartiendo a todo el necesitado. Dios anda buscando tu fe. En el reino todo funciona por fe. Si Dios viene a repartir aquí, no le va a dar más pobre, le va a dar al que más fe tiene. Y el que más fe tiene suele a veces acontecer que está más bien que todito. Y eso, mire, eso me costó a mí entenderlo. Porque hay gente que, ay Señor. No, trabaje la fe. Trabaje la fe. Que Dios te ve como necesitado y te puede mandar un plato de comida. Pero si tú quieres bendición de verdad, Dios necesita fe de verdad. Dios necesita fe. Dios necesita fe. Cuando van a sanar al cojo que está en la entrada del pórtico, ¿qué vieron? La fe del cojo. ¿Qué Jesús le dijo a la mujer que tocó el manto? Tu fe te ha sanado. No fue por enferma que se sanó, fue por la fe que tenía. Porque enfermo había muchísimo apretando al maestro. Es la fe. Dile a alguien: desarrolla tu fe, desarrollala. Quita los límites, quita los bloqueos. Dios no tiene imposibles. No tiene imposibles. Y algo que iba a escasear en la tierra para la venida de Cristo era la fe. Por eso Cristo dijo: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Iba a escasear la fe. Y dice que debíamos contender ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Los santos de la iglesia primitiva tenían una fe tan tremenda en el Señor que sabían que el Dios del cielo gobernaba la tierra. Y a veces estamos teniendo problemas. Necesitamos que Dios provea para un templo, para una expansión, para levantar una iglesia en tal lugar. Y estamos, ay hermano, es que nuestros recursos no alcanzan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La fe puede producir que el Dios del cielo le diga al que tiene el terreno: suéltaselo, que de él. Allá llegan gente allá y me dice: hermana, Dios me habló que eso es suyo. Yo lo compré para mí, pero dijo que era suyo. Estaba en un lugar, iba una arquitecta, estaba en el evento y me dice: hermana, yo compré esa cartera, pero yo entrando ahí el Señor me dijo que no era mía, que era suya. Tenga. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Pero Dios necesita a alguien que crea que Él es experto en imposibles. Cuando el Señor nos dio la palabra y nos dijo que íbamos a abrir iglesia en diferentes naciones, el año pasado se abrieron 8. En este año hay unas cuantas listas para abrirse. Se está construyendo en diferentes naciones. La gente dona los terrenos. Dios provee lo de construir. Porque yo le dije al Señor: yo creo que tú eres el dueño de la tierra y que la tierra le pertenece a tus hijos. ¿Cuántos saben que son herederos de Dios? Pero de verdad, ¿cuántos saben que son herederos de Dios? Dile a alguien: tú eres heredero. Heredero, no solo heredero de la vida eterna, porque la vida eterna usted la tiene segura cuando usted cree en Cristo. Usted es heredero de la tierra. La Biblia dice: los justos heredarán la tierra. Usted es heredero de la tierra. Entonces a mí me habían enseñado que lo que yo quería o necesitaba era allá arriba, que me lo iban a dar. Y un día el Señor me dijo: yo llegué a la iglesia, mire, se me estaba cayendo la casa encima de Comején. A mí me estaba llevando que no me trajo. Pero yo estaba contenta porque mis riquezas estaban en el reino de los cielos. Y las riquezas que se nos anotan en el reino de los cielos son las buenas obras. Como yo no tenía ni uno, no tenía riqueza de buenas obras, porque yo no estaba ayudando a nadie y yo me estaba muriendo de hambre. ¿A quién iba a ayudar? O sea que estaba miserable allá arriba también, ¿eh? Porque si el rico le daba a los pobres, iba a tener riqueza, pero la factura de buenas obras. Pero si usted está de cacarao y nunca le ha dado nada a nadie, no tiene nada. Pero yo llegué con la convicción de que yo soy millonaria en los cielos. Y cuando voy me pongo en el espejo a adorar a mi Dios, el Señor me dijo: Beatriz, ¿para qué tú quieres dinero en el cielo? ¿Vas a ir al súper? ¿Vas a construir iglesias? ¿Vas a ayudar al necesitado? Digo: no. A mí se me cayó el mundo porque yo tenía una creencia muy clara de que todo lo mío Dios me lo tenía ya guardado. Y me dice: ¿cómo están tus buenas obras aquí? Digo: bueno, tienen que estar feas porque yo no tengo ni uno, estoy pasando hambre, yo no puedo ayudar ni comer yo misma, voy yo a ayudar a otro. Y me dijo: entonces tú eres miserable aquí también. Digo: no me diga.
me dice: lo que tú necesitas, lo necesitas allá en la tierra, para que puedas ayudar al necesitado y entonces tú puedas ser rica aquí. Digo, pues entonces yo voy a comenzar a trabajar en mí para que tú comiences a darme para ayudar, para construir templo, para hacer lo que tengo que hacer, porque allá no necesito nada. Me dijo: no, acá no vas a necesitar nada. Entonces mi mente cambió y comenzó a decirle: papá, yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata, y lo que tú tienes para yo hacer tu obra va a venir del norte, del sur, del este y del oeste. Y comenzamos a declarar la palabra y a creerle a Dios con todo. ¿Y qué Dios comenzó a hacer? Responder a la fe. Dios responde a la fe. ¿Y cómo Dios responde a la fe? Como tú creíste. Si usted cree que tiene que irse a vender yaniqueque para usted vivir, usted va a vivir vendiendo yaniqueque y le va a ir bien. Si cree que le va bien vendiendo yaniqueque. Ahora, si usted cree que el Dios del cielo, usted pone a vender yaniqueque y Dios le pone una fábrica de yaniqueque y usted reparte yaniqueque a toda la nación, también Dios le da la fábrica de yaniqueque. Porque el Dios del cielo no está limitado, y el Dios del cielo quiere gente aquí efectivo, trabajando para el reino, construyendo templos, ayudando al necesitado. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que tengamos siempre lo suficiente para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Pero Dios necesita la fe de un pueblo que crea que Dios no tiene límites. Que Dios no tiene límites. ¿Cuántos saben que Dios no tiene límites? Y mire, cuando mi amado y yo comenzamos a entrar en esa atmósfera de quitarle los límites a Dios, asumimos frases como: Dios no conoce la palabra imposible y nosotros no la conocemos. Nos entramos en un local a pagar $1,000 y pico mensuales, y mi pastor me llamó y me dijo: ¿tú tienes con qué pagar eso? Digo: en dinero no, pero en fe me sobra. Y me dice: pues láncese. Y nos lanzamos, y Dios comenzó a mandar provisión, no solo para pagar eso, sino de sobra. Porque Dios responde a la fe. Dios responde a la fe. Y la gente dice en la ciudad: el único ministerio que paga esa cantidad de alquiler en un local. Pero alguien fue y me dijo: hermana, pero ese local, por estar tan cerca del parque, le están cobrando un dineral. Por allá hay un local más barato, paga la mitad y es más grande, y usted se ahorra todo ese dinero. La mitad del dinero se lo va a ahorrar, y aquel local es más grande. Y mi amado me dice: ¿qué tú dices, mi vida? Y yo le dije: yo no tengo que ahorrarle dinero a Dios. Y me dice: ¿cómo así, hermano? Y que el problema es que yo no lo pago, y si yo le busco a Dios uno más barato, Él simplemente me manda machín y ya. Él no tiene escasez para que yo le tenga que ahorrar la mitad, porque yo creo que Él paga lo que tiene que pagar. Y el Dios del cielo no tiene límite. Hay gente que le están ahorrando a Dios: Señor, no me dé la moto, dame una bicicleta para que no vaya tan forzado, porque el cielo se va a quedar en quiebra si te da la moto. Y por eso el Dios del cielo le está despachando bicicleta a hijos. Y hay esclavos caminando a caballo y príncipes caminando a pie, porque no han entendido que el Rey de Reyes y Señor de Señores es tu papá. Es tu papá. Y es la fe que tenemos que tener en nuestro papá. Él es nuestro papá. Y cuando nosotros tenemos una fe firme en Él, el cielo no tiene límites. En el desierto Dios le dijo a Moisés: constrúyeme un tabernáculo. Y pasó algo loco, porque Moisés tenía algo, y era que Moisés le creía a Dios. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Mis hijos, no traigan más oro, por Dios. Ya lo almacene, no cabe más oro ni plata. Una locura. Y Moisés era un siervo que habitó en la temporada de los siervos. Y nosotros estamos en la temporada de los hijos. Y los hijos no podemos creerle a papá de que papá puede mover en abundancia. Ahora Dios está dándole a su pueblo no lo que Él quiere darle.
Dios le está dando a su pueblo lo que el pueblo le permite a Dios darle a causa de su poca fe. Porque Dios estableció: denle todo lo que ellos crean. Y de repente yo estoy creyendo así. Cuando el Señor me dijo eso, yo le dije: o sea, el problema soy yo. Me dijo: sí, tú. Porque yo solo te estoy dando lo que tú crees. Y yo me sentí desafiada, porque la fe no me daba en ese momento. Y comencé a declarar y a creer que para Dios no hay imposibles. Y que Dios puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Hay gente que le dice a Dios: ay, hermana, yo no sé, ya yo perdí la fe, porque es que yo estaba pidiendo un milagro, pero es que yo tengo problema en el pulmón, problema en el riñón, problema en el hígado. O sea, ellos están diciendo eso como que es demasiado problema para Dios resolverlo. Pero el Dios del cielo te arregla entero con un solo toque. Con un solo toque te arregla entero. Dios no divide de que cuando Lázaro resucita, no fue solo que resucitó. El Señor tuvo que ponerle a Lázaro todos los órganos a funcionar, porque el bajo que salía para afuera no era de perfume de rosa, era de que por dentro se pudrió. Y cuando los órganos se pudren y el cerebro pasa 4 días sin recibir oxígeno, el corazón se explotó hace rato, los pulmones se secaron, los riñones tiraron el tiro, el hígado no estaba funcionando, la sangre estaba coagulada y el hedor que salía era de la descomposición de sus órganos. O sea que no fue solo muerto, párate, y después Lázaro dice: ay, el hígado está malo, el corazón, los pulmones. Salió sano. Salió sano, completamente sano. Salió caminando. Dios no tiene imposible. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la iglesia tiene que despertar. Alguien me dijo: hermana, usted habla mucho de fe. Dios me dijo: despierta, mi pueblo. Y lo que se ha dormido en la fe. La iglesia de Cristo es la autoridad máxima que Dios estableció en la tierra. No es Satanás. Satanás es un esclavo. La iglesia es la mayor autoridad que Dios dejó establecida en la tierra. Usted y yo tomamos el ministerio de Cristo. ¿Usted sabía eso? Cristo dijo: Padre, la autoridad que me diste y la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. Oiga qué lindo. Nosotros somos la representación de Cristo en la tierra, y Él nos entregó autoridad. Y la iglesia se ha dejado engañar del enemigo, y el enemigo le ha hecho creer: ay, no, que Él es el príncipe de este mundo. Pero es que donde hay reyes, los príncipes no abren la boca. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? ¿De verdad cuántos son reyes? ¿Y quién es mayor, un rey o un príncipe? Donde hay un rey, el príncipe se mantiene a distancia, porque está por debajo en rango. Entonces, cuando usted esté en el lugar donde Dios lo estableció, allá yo digo: escúchame bien, Satanás, tú puedes detener lo que tú quieras detener, pero la provisión de los reyes tú no la puedes detener, porque Dios nos estableció como reyes y a ti como príncipe, y el príncipe está por debajo. Los demonios están por debajo de la iglesia. La iglesia tiene autoridad para hollar serpiente. Mire, eso es hollar, pisar con los pies. Pero se necesita un pueblo que se levante y diga: Señor, yo soy tu hijo, y el Dios del cielo se va a manifestar de acuerdo a tu fe. Dios es experto en imposible. Alguien fue allá y me dijo: hermana, es que lo que está sucediendo con ustedes no es normal. Digo: es normal porque es la fe que estamos teniendo. Dios va a medir tu fe. Si tú crees algo que no es normal, ¿qué Dios va a hacer? Algo que no es normal. Si tú crees que el Dios del cielo puede abrir un río, Dios lo abre. Eliseo agarró el manto y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y lo golpeó. ¿Por qué lo golpeó? Porque él creyó que podía abrirse. Y hay gente aquí que tienen que golpear el mar. Hay gente aquí que Dios le está diciendo: avanza, créeme, lánzate al ministerio, busca a Dios, y están dudando. Si Dios te dijo: éntrate en el proyecto, éntrate confiando en el Señor. Si Dios te dijo: avanza, avanza confiando en el Señor. Si Dios te dijo: cree, cree.
En ese momento comencé a desarrollar una fe de que las cosas de Dios suceden de manera acelerada. Y mi manera de orar es decir: Señor, yo quiero verte proveer como Dios. ¿Qué le estoy diciendo a Él con esto? Le estoy diciendo: yo sé cuál es la provisión que los hombres pueden manejar, pero yo quiero verte proveer de tal manera que yo tenga que decir: verdaderamente eres tú. Le dije: quiero verte dando crecimiento al ministerio como Dios. Yo sé cómo puede crecer un ministerio despacio, yo lo sé. Los hombres lo hacen los mormones, lo hacen los testigos. Cada 1 año, cada 2 años se levanta una iglesia, cada 3 años, después que la iglesia madre tiene mucho tiempo. Pero 8 y 9 en 1 año es Dios. Y con terreno propio es Dios, es Dios. Es Dios. Y digo: yo quiero verte proveer como Dios. Quiero que traigas crecimiento como Dios, porque yo sé cómo se puede trabajar y que haya crecimiento lento, despacio. Pero el Dios del cielo puede hacer las cosas normalmente en su proceso natural, y lo puede hacer de manera acelerada si tu fe se lo permite. Por eso la calabacera de Jonás creció en una sola noche, y en una noche dio sombra. No es normal que crezca en una sola noche, ¿eh? La Biblia dice: llegará el tiempo en donde el que siembra se juntará con el que recoge. Y para que eso suceda tiene que haber un procedimiento acelerado. Un procedimiento acelerado. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un procedimiento acelerado? Entonces yo quiero verte como Dios. Yo le digo al Señor: mira, nosotros podemos allá ponernos a vender friquitiqui y en 5 o 10 años te construimos el templo que tú quieres. Pero yo quiero verte como Dios. Yo quiero ver que tú muevas cielo y tierra como tú lo hacías con Moisés, que sobraba, que había abundancia. Y le dije a papá: no te vendo un friquitiqui, voy a trabajar mi fe. Y allá decimos friquitiqui, una fritura, y no está malo hacerlo, pero a la vez que usted lo haga, créale a Dios. Crea que Dios va a enviar abundancia, que Dios va a enviar multiplicación, que Dios tiene de todo para su reino. ¿Cuántos lo pueden creer? Y cuando Dios comenzó en el principio a proveer, porque la gente cree que Dios comenzó a proveernos cuando nosotros salimos en el canal de YouTube. No, ese canal, si tú no le entras contenido todos los días, baja a $300 el ingreso mensual. ¿Cómo puedes subir? Pero eso no da ni para empezar de los gastos que uno tiene. Cuando nosotros comenzamos en el canal, a los 9 meses de tener el canal, tenía unos dólares producidos ahí. Yo no sabía ni cómo se sacaban ni si se sacaban, porque yo no sabía bregar con eso. Y un varón vino de Estados Unidos y me dijo: pero eso está monetizando, ustedes pueden sacar ese dinero. Digo: yo no lo sé sacar. Y él dijo: yo te ayudo, y lo sacamos. Pero ya cuando eso pasó, la provisión de Dios era altísima. Allá llegaban gente llorando y decía: búsqueme un bolígrafo con un cheque, vaya al banco y cambie eso. Y llegando gente, y llegando gente, y Dios comenzó a multiplicar dinero en la cartera, que yo me asusté, porque un día le dije a Dios: yo voy a ver si tú eres el Dios que nada más multiplicaba panes y peces y que multiplicaba aceite, porque el Dios que multiplicó aceite a la viuda no es el Dios que puede multiplicarte tus ingresos. Y en el año pasado del aniversario, hubieron pastores de los que están en el ministerio que no tenían el dinero del vuelo, le oraron a Dios y al otro día apareció dinero en su cuenta y llegaron dando el testimonio a República Dominicana. Porque hay iglesias que creen que el Dios que multiplicaba pan y peces no puede multiplicarte hoy tu provisión, lo que tú tienes. Yo no sé el suyo, pero el mío es el que está ahí, multiplicaba de todo, Y en esa vez le dije al Señor: hice así, agarré mi cartera, como buen dominicano, arrancado, que usted le saca hasta los chelitos, porque yo tengo mi alcancía de echar los centavos. Engancho mis carteras. Y esa noche le digo: Señor, increíble, voy a amanecer atractiva. Mi hija dice así: sin ni uno. Y el Señor me dijo: ve y revisa tu cartera. Digo: Señor, esa no tan revisada, no, esa tan lavada. Y vuelve y me dice: revisa tu cartera.
Porque yo le había dicho a él, yo quiero ver si tú eres el Dios que nada más multiplicaba pan y peces. Porque Dios no tiene límites. Cuando voy y reviso la cartera, busco todas las carteras que tengo ahí que están así viradas en un coso que yo le engancho para boca abajo. Digo, Cuando la reviso, encuentro 25,000 pesos dominicanos. Lo pongo en la cama y le digo a mi amado, me estoy asustando, Porque usted sabe lo que un dominicano ha arrancado, que a usted no se le olvidan 25,000 pesos. Ay, mi madre. Y digo, Señor, me está asustando, y que estaban así nuevecitos, bonitos. Y me dice, vuelve y revisa la cartera. Digo, nah, no me asuste. Vuelve y revisa la cartera. Cuando voy y reviso la cartera, había $1,300 americanos y lo tiré y dije, ay, ahora sí me estoy asustando. Sí, ¿por qué? Y Dios me dio una palabra y me dijo, no habrá más escasez. Y no le puedo decir las veces que Dios ha multiplicado y ha puesto dinero en mi cartera, porque comencé a creer que Él no es el Dios que solo multiplicaba pan y peces. Y allá llegan gente diciendo, Dios me proveyó, no tenía ni uno y Dios me suplió. Dios no es un cuento, la Biblia está escrita y es real. Y el mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que hace milagros y maravillas, hace prodigios. Él es experto en imposibles. Cuando usted anda buscando el reino y usted tiene fe, las cosas le caen atrás, las bendiciones lo andan buscando. Aquí hay gente que tiene que elevar su fe. La bendición de Dios te va a seguir, la gloria de Dios será tu retaguardia, dice la Biblia. Isaac cavaba un pozo y encontraba agua. Los enemigos le quitaban el pozo a Isaac, volvía y cavaba otro pozo, agua. Y los enemigos arañando la tierra y no encontraban ni polvo, pero Isaac donde quiera encontraba agua. Y sembró en Gerar y Dios le multiplicó al 100 por 1. La iglesia va a florecer, las almas van a llegar, el templo se va a levantar, Dios te va a levantar. ¿Dónde está la fe de una iglesia que cree en un Dios poderoso? Hay que despertar en este tiempo. Yo siento la presencia de Dios aquí. Yo quiero que tú le digas a alguien, es que mi Dios es demasiado grande. Que lo oiga tu mente, demasiado. Demasiado. Y lo hemos puesto chiquito. Yo siento a papá aquí. Quítale el bloqueo a Dios, que Dios quiere hacer cosas grandes. Quítale el límite, la estructura mental, quítasela. Dios le dijo a Moisés, ¿acaso mi mano se ha cortado? Porque Moisés le dijo a Dios, Señor, tú lo contaste bien. Nada más de los hombres hay una multitud impresionante. Tú lo contaste bien. Todos los peces del mar no bastarían para darle comida. Y Dios le dijo, ¿tú crees que mi mano se ha cortado? Y Dios te dice en esta noche, ¿tú crees que la mano de Dios se ha cortado? ¿Tú crees que el Dios que proveía a Israel no es el mismo Dios que nosotros le servimos? ¿Tú crees que el Dios que cuando quería edificar templo le daba orden a los reyes, y los reyes decían, despidan al pueblo de Dios, denle oro, denle plata, denle todo lo que necesitan para edificar? No es el mismo Dios al que nosotros le servimos, pero el pueblo de Dios ha perdido la fe y hay que recuperarla. Dios no tiene límites. Él es experto en imposibles. Yo no sé lo que Dios te mandó a hacer, pero créele a Dios. Dios va a responder a tu fe. Dios va a responder a tu fe. Dios va a responder a tu fe. Y hay que preguntarse, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué estoy creyendo? Porque a veces Dios nos da promesas y nosotros estamos creyendo todo lo contrario a lo que Dios dijo. Dios nos dice, voy a ampliar. Y mire, nosotros tenemos una costumbre de que nosotros no ponemos precio para predicar. Y nosotros hemos visto pastores llorar. En México un pastor estaba llorando y él dijo, es que yo he visto un milagro que yo en mi vida lo había visto en esta nación. Porque él me dijo, pastora, nosotros le vamos a dar lo que entre de ofrenda. Se va a colectar la ofrenda y lo que entre. Eso no es nada, aquí no se colecta nada. Digo, tranquilo, pastor,
No, hermana, es que este lugar es duro. Digo, tranquilo. Hermana, es que esto es un desierto. Estábamos en un desierto. Digo, tranquilo, porque el desierto también florece. Él estaba llorando porque se recogieron 3,000 y pico de dólares y nunca en su vida él había visto tal cantidad de dinero. Hasta no dio para dejarle a él que estaba construyendo algo ahí para que se ayudara. Y me dice, hermano, es que es impresionante. Y nadie le dijo, traiga 1,000, traiga 2,000. La gente pasó y ofrendó normal. Y él dijo, yo creo que ahí se multiplicó los cuartos, hermana, porque es que aquí no se produce dólares. Y habían dólares. El Dios del cielo no tiene límite. No tiene límite. Te estoy hablando que tú no tienes que decidirme tanto para predicar. Alguien me llamó y me dijo, hermana, ponga precio para predicar. Y yo le dije que si yo pongo precio me dan menos que lo que Jehová me está dando. Aleluya. Porque papá paga y paga bueno. Y estoy hablando con ministerio aquí, que usted tiene que aprender a que su fe crezca. Nos tocó ir a Colombia a predicar a una iglesia. Y en esa iglesia nos dieron $500,000 de pesos colombianos. En dólares, $90. En pesos dominicanos me pasan los 500. Una multitud, eso fue $500,000 de pesos. Que caro, ¿eh? Cuando yo termino el evento, me espera una persona afuera y me dice, yo volé de otra nación, pero llegué a última hora. Pero yo solo vine a traer esto porque Dios me mandó. Me entregó un guillo de oro y $1,300 americanos y se fue. Es que yo creo que el desierto florece. Es que yo creo que papá no paga a través de los hombres. Dios usa a los hombres para pagar. Pero cuando tú tienes los ojos puestos en los hombres, tú recibes de los hombres. Pero cuando tú tienes los ojos puestos en papá, tú recibes de papá, de su generosidad, de su grandeza. Y aquí hay gente que tiene que abrir el corazón y decir, mi Dios no conoce imposible. Diablo, quítate de en medio. Voy a creer que la iglesia crece. Voy a creer que la abundancia llega. Voy a creer que Dios hace maravillas. Y la fe de creer que el Dios del cielo puede sanar, puede libertar, puede salvar, es la misma fe de creer que Él puede proveer. Mi esposo y yo nos casamos. Y cuando nos casamos, que comenzamos a pastorear, no estábamos en ese tiempo trabajando ninguno de los dos. Y nos sentamos. Y yo le dije, mi amor, yo voy a hacer un acuerdo con Dios. Yo no voy a usar el diezmo y la ofrenda de la iglesia para nada. Ni un peso, ni para comer, nada, para nada. Yo le dije, mira, Señor, lo que entre ahí, después de pagar el templo, se le va a dar a la gente, a los pobres. Yo quiero que tú me pagues tú. Si tú me diste a mí un peso, yo voy a saber que es tu tacañería para mí. Y si me diste $1,000,000, yo voy a saber que es tu generosidad para mí. Pero yo quiero que me pagues tú. Porque usted sabe que la Biblia establece que los que trabajan en el altar, que coman del altar. O sea que Dios te paga a través de la gente. Pero Dios no te paga ni lo que tú te ganaste, ni lo que Dios te puede dar, sino que cuando llega el filtro, la gente dice, Dios me dijo que le dé 500, pero le voy a dar 100. Pero cuando tú haces un compromiso con papá y la gente cierra por aquí, Dios abre por allá. Y cuando Dios comenzó a proveer, que la iglesia no producía ni con qué comprar una bicicleta, ya nosotros teníamos jipeta, porque Dios mandaba, tocaba, movía. Y yo le decía, yo te trabajo duro, págame tú. Lo que esta gente dé se lo voy a dar a los pobres. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo es demasiado responsable y yo sé que negociar con Él es lo mejor que hay. Y aquí hay gente que tiene que quitar los ojos de la gente y comenzar a hablar con papá. Tu provisión viene de Dios, no de papi ni de mami. Tu provisión viene de Dios. No diga, ay, que los hermanos no me ayudan, que nadie me da la mano. Ponga los ojos para arriba, que papá provee y provee bueno. El Dios del cielo no tiene límites. Si mi amado y yo estuviéramos viviendo de la iglesia, estuviéramos pasando calamidad. Pero no vivimos de la iglesia, ni siquiera vivimos de la predicación. Porque nosotros vamos a una nación y que es lo que Dios provea, y Dios toca gente por todos lados. Gente impío, gente cristiana. Entré a una tienda en Estados Unidos y cuando cruzamos hay un inconverso comprando y comienza a dar gritos y dice, ay Dios,
Ay Dios, y tenía los vellos así. Dice, ay Dios, yo no sé qué me pasa. Digo, tranquilo, tranquilo. Me dice, ay, es que yo veo algo en usted. Y llora y llora. Y cuando yo estoy parada en la fila que voy a pagar, el hombre hace así entre la mano en el bolsillo y me pasó un bollo de dinero que pagué, la ropa que compré y me quedó dinero. Nadie le estaba pidiendo ese inconverso, pero es que la presencia de papá, la gracia de Dios, el Dios del cielo mueve. Y aquí hay gente que tiene que creerle a Dios. Yo creo que papá es el dueño de la tierra. Yo creo que Dios toca. Yo creo que Dios abre puertas. Yo creo que el Dios del cielo es demasiado poderoso. Puede sanar, puede libertar. Va a libertar tu casa, tu familia. Tienes que creerlo. Deja de mirar la situación difícil y pon los ojos en lo grande de tu Dios. David no miró al gigante, David miró a Jehová. Cuando usted se enfoca en Dios, las cosas suceden. ¿Cuántos creen que el problema que tiene es pequeño para Dios? ¿De verdad cuántos lo creen? El problema es pequeño para Dios. Y si comenzamos a hablar de milagros que Dios ha hecho, de provisión, de sanidad y de todo tipo, no terminamos. Porque estamos creyendo que Él es poderoso. Él es poderoso. Él puede mover lo que sea. Él puede mover cualquier cosa. Y hay gente aquí que tiene que creerle a Dios. Jóvenes que tienen que creerle a Dios. Mis hijos están desarrollando una fe muy alta en el Señor. Y los jóvenes, ustedes pueden creerle a Dios. Cuando yo comencé a creerle a Dios tenía 16 años y tomé una dependencia de Dios tan fuerte que era impresionante lo que Dios estaba haciendo y lo que está haciendo. No hay edad para creerle a Dios, pero hay que decir, Él es experto resolviendo mi problema. Él es experto trayendo provisión. Él tiene todo a disposición y yo soy su hijo. Póngase de pie que vamos a orar.